Masterclass. Hola, soy Rubén Aguíñiga y el día de hoy te quiero comentar sobre un tema que es muy importante, pero antes de eso te quiero hablar un poco sobre mí y de quién soy para hablar sobre este tema. Soy emprendedor, también soy mentor profesional y soy coach certificado por la Alibaba Business School en temas de emprendimiento y emprendimiento digital. Y actualmente soy fundador y orgulloso director general de Ruge MX. ¿Te has preguntado alguna vez qué relación tiene tu emprendimiento con tu propósito en la vida y viceversa? Es una de las preguntas que en un principio todo emprendedor debe realizarse. En mi caso, yo comencé hace algunos años y te quiero hacer el camino más corto y más sencillo. El día de hoy en esta masterclass vamos a encontrar juntos tu propósito y el de tu emprendimiento. Naturalmente todos nos hacemos a veces la pregunta, ¿qué me gusta? ¿Para qué soy bueno o buena? ¿Qué puedo yo aportarle al mundo o a qué me puedo dedicar sencillamente como profesión en la vida? En mi caso, te quiero comentar hoy que, yo siempre desde pequeño y también en la adolescencia, fui un niño y un adolescente muy inquieto. A todos nos ha pasado estas anécdotas de pronto cuando haces travesuras en la escuela y mandan a hablar a tus papás y te regañan y te castigan, pero al final de cuentas te felicitan porque probablemente pudiste haber hecho lo correcto en el momento correcto, aunque no fuera lo mejor en el momento. Avanzado el tiempo, yo estudié la licenciatura en Administración Pública. Generalmente yo cuando estaba eligiendo carrera pensaba, me voy a dedicar a buscar una posición donde yo pueda ayudar a las personas. ¿Cuál es esa posición? En ese momento yo creí que la posición adecuada era el gobierno. Y sigo creyéndolo, pero en ese momento era un poco más inocente de cómo las cosas se pueden configurar en el camino y cómo pueden ser mejor que tus propias expectativas en ese momento. Estudié la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Guanajuato, mi orgullosa alma mater. Egresé hace algunos años y después me empecé a dedicar a temas de evaluación de política pública. En ese camino encontré la gestión de los proyectos como una herramienta fundamental para poder conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo, y entendiendo un poco que el cerebro que tengo es metodológico 100%, me orienté a la evaluación y a la creación de proyectos de cualquier tipo. Otra de las cosas que me ayudó en este camino es que me han gustado desde siempre los idiomas. Actualmente, y hace tiempo comencé a estudiar los idiomas. Actualmente puedo hablar portugués, francés, inglés, desde luego español y un poco de japonés. Y esto me abrió las puertas desde hace muchos años hasta, empezar con un intercambio que pude hacer en Brasil cuando estaba en mis últimos semestres de la licenciatura. Estudié política pública en la Universidad Federal de Santa Catarina, practiqué el idioma y conocí gente increíble. En esa experiencia, otros compañeros, algunos colombianos y algunos ecuatorianos, empezamos un proyecto que se llamó Comparte tu conocimiento, que consistía en una plataforma virtual donde estudiantes universitarios de toda Latinoamérica cargaban sus proyectos o sus planteamientos de proyectos de impacto social o de enfoque social para que otros estudiantes de otras universidades pudieran aprender de ese planteamiento, enriquecerlo y en última instancia poder colaborar para que fuera mejor uno y el otro. Salió muy bien. De hecho, el gobierno de Ecuador lo nombró como el proyecto social del año en el 2014. Finalmente tuve que dejar el proyecto en manos de quien lo pudiera orientar desde Latinoamérica y Sudamérica en este caso, y seguí mi camino. Avanzando en el tiempo, en una convocatoria justamente de gobierno, pude ir a Canadá en una convocatoria que se llamaba Líderes en Canadá. En esta convocatoria, la expectativa era tomar un curso de liderazgo enfocado a proyectos de emprendimiento social en la Universidad Laval. Evidentemente, pues había que tener algunas competencias del idioma francés. En este caso, pues me sirvió, como te decía hace un rato, haber estado anticipándome un poco al aprendizaje de los idiomas y pude tomar esta experiencia. Y estando allá, una de las maestras a quien respeto y quiero muchísimo y hasta la fecha hablo con ella, que se llama Caro, nos dio la clase y taller de liderazgo enfocado a emprendimiento. El entregable final de esta clase era crear un proyecto
donde tú pudieras proponer soluciones para una problemática social. Aquí me surgieron dos preguntas. La primera fue, probablemente los problemas que encuentren en Canadá no sean los mismos problemas que encontremos en México o en Guanajuato. Y la segunda pregunta fue, ¿por qué reducir todo a un entregable de una clase si podemos hacer algo que realmente pudiera valer más la pena? Entonces, mis compañeros de curso y yo nos reunimos, decidimos hacer un grupo para entregar un proyecto colectivo y ese proyecto colectivo a lo largo de los últimos 7 años ha venido cobrando forma y hoy se llama RUGE MX. Después de este curso hicimos una organización de la sociedad civil, una AC. Hicimos todas las cosas como se debe hacer. A veces creo yo que tener una asociación civil en México pudiera ser comparado con un deporte olímpico. Siempre lo digo porque hay demasiados desafíos, pero también demasiadas satisfacciones. Y en estos casos, la segunda pregunta que yo me hacía cuando hablaba con la maestra que te dije hace un rato era, ¿cómo puedo yo orientar lo que yo hago todos los días con lo que es mi propósito en la vida? Si a veces ni siquiera yo mismo tenía claro cuál era mi propósito en la vida. Ella me dio a conocer un diagrama que se llama Ikigai, que se desprende de un método de dos españoles, que te voy a contar en un momento más, que lo desarrollaron a un nivel muy detallado para que las personas podamos usarlo, para que podamos desarrollarlo y para que podamos también encontrar nuestros propósitos en la vida. Y de este modo es que una vez que fundamos RUGE MX o Instituto RUGE, como también lo puedes encontrar en algunas de las redes sociales, empezamos a trabajar en pro de las comunidades. Nuestra orientación original siempre había sido emprendimiento social. El emprendimiento social a mí, en lo personal, me ha ocasionado una satisfacción muy grande, puesto que es usar todos los recursos intelectuales y metodológicos orientados a la resolución de una problemática social. Esto siempre nos va a ayudar porque al final podemos nosotros poner un esfuerzo en el lugar correcto, con la gente correcta, y eso va a ser un cambio enorme en el mundo. Poco tiempo después, y por el crecimiento del propio RUGE, empezamos a orientarnos también al emprendimiento de negocios. Y en este momento es donde cobra sentido todo lo demás y empezamos a hablar de las diferentes posibilidades que tiene el propósito en la vida de una persona. Es así que entonces el emprendimiento y el emprendimiento social se pueden vincular a tu propósito en la vida siempre y cuando se reúnan algunas de las condiciones que estoy por comentarte. El método Ikigai está constituido por 4 zonas o por 4 vectores. ¿Alguna vez has visto este diagrama donde hay 4 círculos que confluyen entre sí y en el centro hay algo a lo que yo le llamo el happy spot o el punto feliz, o tu propósito en la vida, también lo podríamos llamar así? Te voy a comentar cada una de las 4 zonas que tiene el Ikigai y cómo es que tú puedes hacerte preguntas guía que te pueden llevar a tener tu propósito bien claro. La primera zona del Ikigai es la zona superior, donde tú puedes encontrar aquello que amas. La pregunta guía para esta zona es, ¿qué me gusta hacer? ¿En qué pasan horas, minutos e incluso semanas y estoy haciéndolo y no me doy cuenta que el tiempo está pasando? Ahí es donde tú vas a encontrar muchas respuestas que yo te recomiendo que enlistes para que hagas esta parte de lo que me gusta hacer, lo que amo hacer. No tiene que ser una, no tienen que ser 3, no es limitativo, puedes encontrar muchas cosas que te gusten hacer, adelante con eso. La segunda parte es donde tú puedes identificar para lo que eres buena o bueno. Hay muchas cosas para las que somos buenos. En mi caso, soy bueno para comer pan y también soy bueno para escuchar música a todo volumen y para bailar en las bodas y para muchas otras cosas que seguramente tú puedes encontrar para qué tú eres buena o bueno. En este caso, lo que yo te recomiendo es que hagas una lista de las cosas que te salen bien. ¿Cómo identificar eso? Hay cosas para las que las personas se esfuerzan menos que otras para tener un buen resultado. Por ejemplo, yo soy muy malo para bailar cumbia. Hay personas que sin practicar demasiado y sin hacer demasiadas cosas, sencillamente lo hacen porque es parte de su esencia. Ahí es donde tú puedes encontrar y te recomiendo enlistar las cosas para las que eres buena o bueno. La lista tan larga como sea necesaria. El tercer punto, el tercer sector, es lo que el mundo necesita.
Es una pregunta que pudiera resultarte subjetiva, puesto que hay muchos mundos y hay muchas necesidades. En el caso de la identificación de lo que el mundo necesita, podemos encontrar muchas problemáticas a resolver. Por ejemplo, algunas carencias sociales, por ejemplo, la necesidad de un producto muy específico que cierto sector de la población tal vez no sabe que requiere, pero que sus necesidades te están gritando que lo crees, entre muchas otras posibilidades que podrías encontrar. Lo que el mundo necesita es algo que cuando tú pones en el mundo lo toma y lo hace suyo, se apropia de él, pues. Y en un cuarto sector de este Ikigai, tú vas a encontrar lo que te pagan por hacer. Y bueno, ya basta de estigmatizar la paga. El salario es importante, el salario emocional cuenta mucho, pero el dinero es necesario como un medio para poder llevar a cabo nuestro propósito en la vida. Te pongo un ejemplo. A mí me pasaba al principio que me encanta el voluntariado. Buscaba voluntariados en donde fuera y pude viajar y conocer muchos lugares y gente increíble. Entonces, en este ejemplo, yo amaba hacer eso, me salía muy bien porque siempre he sido muy entusiasta. El mundo necesita voluntarios de buena talla, pero no me pagaban por eso. Entonces, no era mi propósito porque a mí me estaba condicionando porque no me podía dedicar a eso. Tenía que ganar algo para llevar comida y para poder tener un lugar donde vivir. Entonces te pongo este ejemplo para que regresemos a preguntarnos, ¿qué de lo que yo puedo hacer me pueden pagar por hacerlo? Entonces, aquí es donde empieza a cobrar conciencia y a cobrar coherencia todo tu Ikigai. Si hacemos una breve recapitulación, vamos a empezar con lo que tú amas hacer. En segundo lugar, con lo que te sale bien o para lo que eres buena o bueno. En tercer lugar, para lo que el mundo necesita que realices o lo que el mundo necesita. Y en un cuarto lugar, lo que te pueden pagar por hacer. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este punto? De toda la lista que tú hiciste para cada uno de estos puntos, de estos 4 sectores de este diagrama que te estoy comentando, vamos a encontrar coincidencias y vamos a ver cómo se alinea todo de una manera en la que tú puedas encontrar eso que es tu propósito en la vida, donde se cumpla, que tú lo ames o que te salga bien, que tú encuentres una necesidad a satisfacer en el mundo y que te paguen por ello. Evidentemente tengo que decirte que no es una tarea sencilla. Si fuera sencillo, todo el mundo estaríamos encontrando nuestro Ikigai, nuestro propósito y viviríamos en una realidad alternativa fabulosa. Pero también la lucha vale la pena y te quiero comentar que si no lo encuentra uno en la primera, segunda o tercera oportunidad, eventualmente podrás encontrarlo porque es algo que a veces se presenta ante ti. Y te quiero contar una historia para ser más claro. Alguna vez, facilitando una masterclass muy similar a esta, llegó un chico y me preguntó, Rubén, quiero hacerte una consulta. Yo me dedico a hacer carpintería. Mi familia, mis padres, realmente soy tercera generación de carpintero. Mi abuelo, mi padre y ahora yo somos carpinteros. Él era carpintero de 3 generaciones, se acercó conmigo y me dice, lo que sucede aquí, Rubén, es que mi Ikigai no está correcto según mi entender. Y le dije, vamos a verlo. Él hizo el diagrama y me dijo, bueno, yo hago carpintería desde que tengo 5 años, hoy tengo 21 y soy muy bueno haciéndolo. De hecho, me dedico a ello y gano dinero para mis estudios de ahí. Entonces, yo hago carpintería porque mi familia me enseñó, me sale bien, soy bueno para eso. El mundo necesita muebles y cosas hechas con madera de buen nivel. Yo creo que sí. ¿Te pagan por eso? Desde luego. Todo trabajo de carpintería pues tiene un pago por ello, ¿no? Me dijo, el problema conmigo, Rubén, es que a mí no me gusta. A mí me lo impusieron de alguna manera. Yo no me lo había preguntado, sencillamente por inercia lo realizaba, pero me di cuenta ahorita que no me gusta, no lo amo, no me imagino haciendo eso todos los días. ¿Qué hago? Le dije, no hay ningún problema. Vamos a sentarnos un momento más tú y yo. Ok, ¿qué sí te gusta? Me dijo, me da pena.
Le dije, no te dé pena, estamos en confianza, el salón de clases se había quedado solo. Y me dijo, bueno, la verdad es que me gusta, bueno, no me gusta, amo hacer postres. ¿Amas hacer postres? Sí. ¿Qué tipo de postres? Y vi en ese momento frente a mí un ser humano con sus ojos iluminados y con su cara radiante diciéndome, me gusta ser niño envuelto y a veces he hecho algunas donas y a veces hago un panqué que una vez se me quemó, pero me encantó después perfeccionarlo. Y yo dije, sí, sigamos haciéndole la prueba a tu historia, a ver hasta dónde llegamos. Me siguió platicando. Bueno, pues llevo 2 años horneando, a veces me tengo que esconder o irme a casa de alguien más porque en la casa, en mi propia casa no me dejan hornear a gusto, me juzgan mucho y dicen que eso para qué. Le dije, bueno, ¿qué tan bueno te consideras? Me dice, pues me han dicho que soy bueno, en todas las fiestas me piden algunos pasteles o algunos postres, también he llegado a vender varios y de hecho tengo una página de Facebook donde los vendo con otro nombre y otra identidad porque si no sí me sentiría muy juzgado. Dije, ok, ¿y has vendido varios entonces? Sí, muy bien. El mercado ha aceptado algo entonces, hay un indicativo ahí. Tercero, ¿el mundo necesita postres? Yo fui el primero en responderle, definitivamente sí. Me encanta que hagas postres y que los hagas con tanta pasión. Y el cuarto, ¿te pagan por eso? Me dijo, pues sí, no sé cobrar, pero me pagan y me pagan bien. Le dije, ok, entonces vamos a comprometernos a algo. Vamos a darle 6 meses a este proyecto de tu Ikigai, donde tú te vas a enfocar esos 6 meses a hacerlo de verdad. Y si al cabo de esos 6 meses no encontramos las respuestas que necesitas, entonces vamos a dedicarnos a replantearnos el Ikigai. De acuerdo. Pasaron casi 7 meses hasta que nos volvimos a ver. Me lo volví a encontrar, nos vimos en un café y me encontré con la sorpresa de que ya estaba vendiendo, tenía 2 personas ayudándole. El día de hoy, para no hacerte demasiado larga la historia, él tiene 2 negocios establecidos, uno en Salamanca y otro en Celaya. Se dedica de tiempo completo a su pasión, a su propósito y tampoco te puedo decir que es gracias a lo que hicimos él y yo juntos, sino a poder hacernos las preguntas correctas. Es lo que yo quiero que suceda hoy entre tú y yo. Quiero que te des cuenta de qué manera podemos encontrar lo que más valor aporte a encontrar tu propósito y que lo puedas abrazar. Pero tengamos cuidado en algo. Cuando tú encuentres tu propósito o al menos algo que te parece similar a algo que te gustaría hacer todos los días, tenemos que hacerle preguntas frecuentemente. Nuestro propósito cambia porque nuestra vida está cambiando todo el tiempo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que veas tu Ikigai o veas tu diagrama justo en los términos en los que te lo estoy compartiendo aquí y lo revises cada 6 meses o cada 1 año. A mí en lo personal me funciona verlo cada año, porque cada año vas haciendo cosas diferentes y te vas dedicando a otras cosas, conoces más gente, ves nuevas oportunidades, estudias cosas nuevas y también desaprendes cosas que antes habías aprendido. Yo te recomiendo que pongas atención en ello, que te hagas las preguntas incómodas pero necesarias y que siempre podamos orientarnos a encontrar ese propósito en la vida y alinearlo con nuestros emprendimientos, como la historia que te conté. Ikigai es un concepto que se compone de 2 vocablos japoneses, Iki, que significa vida, y Gai, que significa razón de ser o propósito. Hace muchos años, tal vez 50 o un poco más, un par de españoles, uno de ellos con ascendencia japonesa, se dedicaron a estudiar las zonas azules o algunas de las zonas que también se les conoce como donde más personas con más de 100 años viven, es decir, donde viven más centenarios o personas centenarias en todo el planeta. Y dieron con una región en el mundo que es un conjunto de islas o un archipiélago, como también le llamamos, que se llama Okinawa, es una región de Japón. En Okinawa el promedio de vida más o menos era de 96 años. Entonces ellos se hacían la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en estas islas para que las personas vivan tantos años? Se pusieron de acuerdo, hicieron una expedición y se fueron para Okinawa. Cuando llegaron a Okinawa, encontraron mucha gente muy anciana haciendo actividades altamente demandantes físicamente hablando. Y ellos se preguntaron, yo mismo me pregunté, ¿cómo es que las personas con tantos años pueden estar haciendo cosas físicamente demandantes a tan buen nivel? Y empezaron a hacer investigaciones. Como te dije antes, uno de los 2 españoles que te comenté
tiene ascendencia japonesa, entonces comenzó haciendo las preguntas hacia las personas oriundas de la región. Y empezaron a manejar esta palabra, Ikigai, al momento de responderle. Ikigai no era una palabra propiamente reconocida como algo popular, más bien era algo muy específico, y esta persona, el español con ascendencia japonesa que te estoy platicando, no conocía esa palabra, a pesar de hablar japonés. Entonces, haciendo investigación, encontraron que el significado de la palabra es justo lo que te dije antes, propósito de vida. ¿Cómo llegaron a esta conclusión finalmente? Las personas, cuando se levantan en esta región de Okinawa todos los días, saben que se levantan para algo, que el abrir los ojos y poner los pies en la tierra es para dirigirse a efectuar o a ejecutar una actividad que es natural para ellos. Pudiera ser en este caso sembrar la tierra, alimentar al ganado, ser maestros, etc. Pero todos saben que lo que están haciendo está alineado a su propósito y que eso es lo que deben hacer hasta que se acaben sus días. Eso los mantiene vivos, los mantiene felices y los mantiene viviendo largas vidas y muy productivas. Y bueno, seamos sinceros, el propósito en la vida es algo que no es tan sencillo de encontrar. Te puedo hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en Ruge al respecto. En los últimos 7 años, desde que Ruge comenzó, hemos atravesado diferentes etapas. Desde el principio, cuando empezamos tocando puertas y nadie nos conocía, hasta un poco avanzado el tiempo donde pudimos darnos a conocer un poco más y llegar hasta más de 500 personas cada año a través de nuestros 2 programas, Fábrica de Líderes y Búnker de Emprendimiento. En ambos casos, los retos siempre han estado presentes y desde luego hemos tenido que echar mano de la innovación y de nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas para cuidar de nuestra salud y de nuestra familia, nosotros empezamos a desarrollar una línea de divulgación de nuestro trabajo en el formato podcast. Hicimos un podcast que hoy es uno de mis más grandes orgullos, se llama De Líder a Líder, y cada semana sacamos episodio hablando con líderes de diferentes sectores, desde emprendimiento hasta sector salud, etcétera, diferentes. Entonces, esa línea nos ha servido para poder nosotros practicar la adaptabilidad de nuestro proyecto como asociación civil, pero también al enfocarnos nosotros al capacitar personas para que desarrollen también proyectos, tenemos ciertas metodologías que siempre consideran el componente de innovación como una manera de hacer las cosas, no como un algo. Es un medio, no el fin propiamente para nosotros. Entonces, a través de este enfoque, nosotros ejecutamos el enfoque innovador para los proyectos sociales. Por ejemplo, tenemos un proyecto donde una de nuestras egresadas de uno de nuestros programas comenzó con una pulsera que tenía el conteo de los días del mes y donde ella podía llevar ciertas cuentas importantes para su salud reproductiva. En este caso, esto nos sirvió porque ella empezó a echar mano de lo que tenía. Evidentemente no se necesitan a veces grandes cosas, pero con esto ella pudo hacer, a través de la innovación, por llamarle de esta manera, también algo que valía la pena crear. Y en otros ejemplos, y haciendo uso de las herramientas tecnológicas, también tenemos ciertas líneas de desarrollo de software, también tenemos algún uso de la inteligencia artificial para poder hacer las preguntas correctas y la aplicabilidad correcta en algunos proyectos que tenemos con la industria. Por ejemplo, de Machine Learning tenemos 2 proyectos y esto nos ha servido porque al final de cuentas el enfoque ha podido ser siempre para la practicidad del desarrollo social. Encontrar tu Ikigai te va a servir para poder alinear tu propósito en la vida con las cosas que haces todos los días. Incluso cuando estás emprendiendo, puedes enfocarte muy bien en tu propósito y alinearlo a tu emprendimiento. Si ponemos las preguntas correctas en el momento correcto y se las hacemos a las personas correctas, podremos determinarnos después como mejores emprendedores. En este caso, por ejemplo, cuando tú estás creando un producto o un servicio, siempre debes identificar en este caso cuál es la propuesta de valor de tu producto o de tu servicio. Generalmente la manera en la que se vincula un emprendimiento con una persona que encuentra su propósito o un emprendedor o emprendedora que lo encuentra o lo busca es a través de la propuesta de valor del producto o servicio y el propósito del emprendedor en la vida.
En ese punto de encuentro es donde tú puedes encontrar, valga la redundancia, algunas de las respuestas que te pueden servir para aplicar Ikigai en tu vida y en tu emprendimiento. Te invito a ver esta y otras masterclass en valledelamenteFactura.com. Yo soy Mentefactura. Masterclass.